sentamos y vamos a dar comienzo al acto. En primer lugar, desde el certamen de novela histórica, le damos las gracias por acompañarnos en este acto y estar acompañándonos ustedes en lo que es la 13ª edición del evento. Y me corresponde a mí hacer entrega en esta 13ª edición de que ha sido el premio a Ivanhoe. Para aquellos que no conozcan el premio Ivanhoe, es el más joven de todos los premios que venimos otorgando en el certamen. Hacemos evidentemente el más antiguo es el premio de novela histórica Ciudad de Úbeda, que ya cuenta con 13 ediciones. Tenemos también el premio Los Cerros de Úbeda, que reconoce a la que es la mejor novela histórica del año anterior, que tiene 9 ediciones, y concretamente el premio Ivanhoe es el que reconoce por parte de la Comisión Lectora y la organización del certamen la trayectoria de un escritor o escritora de novela histórica, sea nacional e internacional, y que haya aportado al género algo, o sea, que haya aportado obras, que haya aportado historias, que nos haya emocionado. Y en esta ocasión, este año, le corresponde a Tracy Chevalier ser la merecedora del premio. Voy a proceder a leer el texto con el cual le hacemos entrega del premio. La organización del Certamen Internacional de Novela Histórica Ciudad de Úbeda otorga este galardón a la escritora Tracy Chevalier como reconocimiento a su destacada y exclusiva trayectoria literaria en la novela histórica. Sus obras han cautivado a millones de lectores de todo el mundo gracias a su talento para iluminar y dar a conocer a personajes que hasta entonces habían quedado en las sombras de la historia. Sus novelas se caracterizan por recrear de manera delicada, emocionante y virtuosa desigualdades sociales, el cruce de clases, el arte y el talento innato. Por ello, queremos hacerle hoy entrega de este premio. Así que procedo a entregarlo. Today is my birthday, and this is the best birthday present I could ever have. So, muchas gracias. And it's Pablo's birthday too. Lo he entendido. Hoy es su cumpleaños y es el mejor regalo de cumpleaños que podía haber recibido, y también es el cumpleaños de Pablo. Yes, we planned that, coordinated birthdays. I just wanted to say that the past is so important. It tells us where we've come from, where we are, and maybe even where we're going. And it's so important that we connect with it. And my books, I write them to create a bridge between the past and the present for you. And I hope that helps you and me to understand the past better and to understand ourselves better. El pasado es muy importante, y gracias al pasado podemos comprender mejor nuestro presente y tal vez nuestro futuro. Con mi libro lo que intento es construir un puente que nos permita de esta manera a vosotros y a mí entender nuestro pasado y nuestro presente. Muchas gracias. Nuestro del libro, la nueva novela de Tracy Chevalier. Los lectores que la venimos siguiendo desde
unos cuantos años hemos viajado de su mano a muchísimos sitios. Hemos ido a la Inglaterra edwardiana a principios del siglo XX, tras la muerte de la reina Victoria. En el mismo Londres hemos estado a finales del XVIII. Hemos viajado al salvaje Estados Unidos de mediados del XIX, cuando las personas que plantaban en unas tierras sin propietario, eso les daba derecho a quedárselas. Hemos ido a los años 30, a las fábricas, hemos ido a los cuáqueros de finales del XIX. Hemos ido a un montón de sitios, desde que en su primera novela, El azul de la Virgen, tuvo una acogida al principio discreta, aunque no nos parezca mentira, pero ya a partir de la segunda, La joven de la perla se convirtió en una superventas internacional. Hay que decir que se convirtió en una superventas antes de la película de Hollywood, ¿no? que provocó incluso el libro que avalanchas de turistas viajaran a Ámsterdam, al Rijksmuseum, solo para ver el cuadro de Werner, ¿no? Que ahora creo, si no me equivoco, que hace un año ya no está en Ámsterdam, está en La Haya, que lo han trasladado a otro museo, ¿no? Hay muchas de sus novelas históricas responden a diferentes épocas y a diferentes momentos, porque ella no ha repetido la fórmula que la hizo exitosa, sino que innova y ofrece nuevos elementos en cada título. Puede ser La dama y el unicornio, donde vemos la Revolución Francesa, por ejemplo, vista desde Inglaterra, ¿no? Los ecos que llegan al país vecino, ¿no? O El maestro de la inocencia, que se ambienta en el Londres de finales del XVIII, que está protagonizada nada menos que por el poeta William Blake. Hay otros de sus títulos, son Las huellas de la vida, El último refugio. A mí me gusta especialmente La voz de los árboles, ¿no? Que comienza con una familia que se asienta en el Pantano Negro, que es un lugar inhóspito en Ohio, ¿no? Y ahí son James, el marido, ¿no? Es especialista en injertos, ¿no? Entonces ahí vemos también muchas cosas de botánica, ¿no? Las mujeres de Winchester, que es uno de sus libros anteriores, está protagonizada en la Inglaterra de los años 30 por una mujer que encuentra en el trabajo una vía de emancipación, ¿no? Y eso va conectado un poco con la maestra de vidrio, ¿no? Yo empezaría preguntándole, Tracy, ¿cuál fue el origen de esta novela? ¿Cuál fue el impulso inicial que te hizo lanzarte a esta historia? The origin of this novel. The origin of the novel began with a reader who came up to me after an event in Milan many years ago. And he said, "You should write about Venetian glass beads, because women made them at their kitchen tables, and there are very interesting stories about them." Pues empezó con un lector que se me acercó después de un evento en Milán hace muchos años y me dijo que tenía que escribir sobre las cuentas de cristal de venecianas que las fabrican las mujeres en las mesas de la cocina. I thanked him, but a lot of readers suggest ideas to me, and I usually say to them, "You should write the book, not me." But this one, he gave me some books about beads, and I kept them for years, and then I started thinking about them. I like to write about people making things. I like to write about women making things, and I love Venice, so it seemed like the perfect fit. Agradecí la sugerencia de este hombre, pero había muchas personas que se suelen acercar a mí con sugerencias sobre lo que podría escribir un siguiente libro. Pero este hombre en particular pues me dio unos libros sobre las cuentas de cristal de Venecia y los guardé durante muchos años. Y entonces estaba dándole vueltas a escribir un libro sobre mujeres que se dedicaran a hacer cosas y también me atraía mucho la idea de escribir sobre Venecia, así que todo parecía coincidir. Estos días, o hoy especialmente, ¿no? Si nos paseamos por Úbeda, pues saltamos de una época histórica a otra, ¿no? Pues ahora tenemos la Segunda Guerra Mundial, parece ser que ahora Lincoln va a dar un discurso también, va a haber la Guerra Civil Americana, y eso es como una coincidencia mágica, porque en La maestra de vidrio hay una cosa revolucionaria, formalmente, que demuestra su talento como novelista, que es el trato del tiempo, el uso del tiempo, porque sucede toda la misma protagonista, la misma familia,
en la misma ciudad, bueno, las mismas ciudades, Venecia y Murano, que es una isla un poco alejada, y empiezan el Renacimiento en el siglo XV y la novela va a acabar en la época actual. Pero sin embargo, los protagonistas van a ser los mismos. Entonces, yo le preguntaría, ¿cómo has conseguido hacer eso? It's about time. How did I come up with this crazy idea? Okay. Loco, yes. I knew from the start that I wanted to explore the history of Venice from the height of its power, its wealth, its influence, all the way to what's happened to it today. If you've been, you know. It's a tourist attraction, but very few people live there anymore. And I wanted to know how that happened. I also wanted to follow one family making glass. But you know, people die after 80 years, and how do I square this? How do I figure out a resolution to this problem? Because I didn't want my characters to die, and for you, the reader, to have to care about their great-great-great-grandchildren, their descendants. And one day I just thought, well, they don't die. You start over. Bueno, pues quería escribir la historia de Venecia desde el principio, desde cuando, desde el siglo XIV, siglo XV, del poder que tenía hasta hoy, que se ha convertido en una atracción turística, pero lo quería hacer siguiendo a una familia. Lo que pasa es que las personas, pues, después de unos años, después de 80 años, pues las personas mueren. Y lo que no quería era al más jaleo con los descendientes, con los descendientes. Así que estuve pensando cómo podía cuadrar esas dos historias, la historia de la ciudad por un lado y no al más jaleo de familia por otro. Y entonces se me ocurrió la idea de, pues, ¿por qué no morían? Aunque no murieran. Two things, though. Two reasons, really, why I felt I could do it. One is the nature of Venice itself. It has a timeless feel about it. You go and there are no cars. The buildings are really old. You get lost very easily. It's surrounded by water. Water is very important. And it feels timeless. You go and you just forget about the rest of the world. So if any place is going to run at a different time, it's probably Venice. So maybe I felt I could do that there. The other thing is I researched and wrote this book during the pandemic. And all of us experienced time differently then. I could see some nods in the audience that, some days felt really long, some felt short. I feel like 2 years of my life were lost, just gone. And maybe because of the elasticity of time during the time I was writing, I felt that I could be elastic with time as well. Bueno, hay dos razones principales por las que pensé que podía hacer esto. Una es la naturaleza propia de Venecia, que tiene una naturaleza que no pasa el tiempo por ella. Entonces tú paseas por ella y no hay coches, los edificios son antiguos, el agua que rodea a la ciudad también le confiere ese carácter de que no pase el tiempo y que te puedes olvidar del resto del mundo cuando estás en Venecia. La otra razón es que empecé a escribir el libro durante la pandemia. Entonces, durante la pandemia todos experimentamos el tiempo de una manera diferente. Yo tengo la sensación, pues, de que 2 años de mi vida, pues, que se fueron en esa época. Como que tiene cierto carácter de elasticidad el tiempo. Entonces quise aprovechar esa elasticidad para jugar con el tiempo en la novela. So each section is a different century. And at the end of a section, like a stone, we skip across the water, we touch down in a different century. But the characters have only aged a little bit. Now I know this sounds a little strange,
But I promise you, it's actually not a magic realism novel. It's very realistic. It's very much based on daily life, cooking, laundry, looking after children, arguing with family. It's about glass making and all of the techniques. So it feels, I think when you read it, you'll find that it's very much like a novel, all my other novels. It's just, it has this added element of time, which I think you quite quickly don't worry about. Maybe you didn't worry about it. No. Bueno, cada sección del libro se corresponde con un siglo diferente. Entonces, cada capítulo acaba con los personajes tocando el agua o la piedra y empieza de la misma manera. Y los personajes envejecen, pero solo un poquito. Sí que quiero dejar claro que no es una novela de realismo mágico, es una novela muy realista, que trata cosas de la vida diaria, que trata, aparece la gente cocinando, haciendo la colada, pasando tiempo con su familia. Tiene evidentemente mucho que ver con el oficio de fabricar el vidrio, y lo único que tiene diferente respecto a otras novelas del mismo corte es este tratamiento que le doy al tiempo. O sea, es lo único que la diferencia, que es una cosa que espero que no os preocupe. Y también acaba siempre en una implicación personal muy propia, ¿no? Ella ha contado que para Ángeles Fugaces, que se ambienta en un cementerio, llegó a cavar tumbas, ¿no? Para La voz de los árboles plantó manzanos, ¿no? Para Las mujeres de Winchester acabó tejiendo bordados y aprendió a tocar la campana, ¿no? En un campanario. Y ahora, por lo tanto, en esta novela supongo que ya sabe soplar vidrio y hacer todo tipo de figuras, ¿no? Studying about documentation, you read books, you read magazines, but also you get involved. You have dug tombs and planted different trees, and so shall we suppose that you are able to create glass figures and stuff? I can, but not very well. I always like to do what my characters do, if at all possible, because then it's much easier to write it. So making beads involves hot glass in one hand and a little iron rod in the other, and you're doing this and adding things, and it's really difficult. But I would never have known that if I hadn't tried it. So I did some classes on Murano with the glassmaker, and also in London with a glassmaker, and also I had an afternoon making bigger things, blowing glass in the furnace, and it was hot and scary. The glass, when you heat glass, it just goes all over the place, and it's very hard to control. So I was able to use my experience to inform what I wrote in the book, so that when you read it, you feel that it's true. And that's important to me, that you feel confident in me. And in order to do that, I have to do what my characters do. Not every single thing, but those big things. Sí que puedo hacer cosillas de cristal, pero no demasiado bien. Siempre me gusta hacer lo que mis personajes hacen, porque eso hace que me resulte más fácil escribir sobre esas actividades. Entonces, por ejemplo, pues sí que he hecho cuentecitas de cristal, lo cual es muy, muy, muy difícil. Pero es algo que nunca habría sabido si no lo hubiera intentado. Entonces sí que estuve tomando clases en Murano y en Londres, haciendo las cuentecitas de cristal, y también haciendo piezas más grandes, soplando. Y es una cosa que siempre me gusta en mi libro, hacer lo que hacen los personajes. No todas las cosas que hacen, pero sí lo principal, lo más importante, sí que me gusta hacerlo, porque de esa forma, al escribir sobre esas cosas, vosotros sois capaces de sentir que es algo real, le puedo transmitir una realidad que de otra forma no podría.
think I write about women because I am a woman, and it's easier, it's more interesting for me. But I also think that women have not had their stories told in the past. The past has been presented as mainly men. It's mainly political and power. And women haven't had any power, and so our stories have not been told. But, you know, women existed and they did things. Maybe a little bit more secretively, they got what they needed and wanted. So in this book, Ursula Rosso wants to work with glass, and she does, but secretly and with the help of the women around her, because women help each other, and they always have. And I find this actually more interesting than the men's stories. Bueno, pues el hecho de que yo sea una mujer me permite o hace que sea más fácil para mí escribir sobre mujeres o más interesante. Las mujeres no han podido contar su historia en el pasado ni han tenido el poder, porque al final la historia la contaban los hombres, que eran quienes tenían el poder y la política, y las mujeres no tenían ese poder, pero que sí que existían de todas formas. Entonces sí que es algo que me gusta retratar. Por ejemplo, en este libro, Ursula Rosso quiere trabajar con cristal, con el vidrio, y lo hace, aunque lo hace en secreto, y lo hace ayudada por otras mujeres, y por las mujeres pues siempre se han ayudado. Y también encuentro más interesante escribir sobre ese proceso que conlleva el secretismo y la ayuda entre mujeres que sobre los hombres. Between the past and the present. The past can seem like a foreign country and very different from us. But what wasn't different was what our ancestors tasted. The olive oil they kind of tasted like the olive oil now. And the sunlight then looked like what the sunlight now does. The color red, to them, they responded to it the way we respond to the color red. So I realized those things were a way of making the world, the past, not seem so strange. And so I focus, when I'm describing things, on sight, sound, smell, touch, and that brings us a little closer. Cuando escribía sobre nuestros antepasados, y como decía antes, para establecer un puente entre el pasado y nosotros, pues el pasado se siente como un país diferente, y tiene muchas cosas diferentes, pero lo que sí es que queda es lo mismo, los sabores son los mismos, los colores son los mismos, el tacto es el mismo. Entonces pensé que una forma de acercar el pasado a los lectores de hoy es describir esas sensaciones que son las mismas en el pasado y ahora. Por ejemplo, el aceite de oliva pues sabía igual en el pasado que ahora. Cuando un antepasado miraba el sol, pues lo miraba de la misma forma que lo miramos ahora. El color rojo era el mismo para un antepasado que para nosotros. Entonces es una forma, pensé que era una forma de hacer que el pasado no resultara tan extraño a los lectores actuales, y una forma de acercarlo más. But I'm very careful with description because I get bored reading descriptions that are too long. And I try to distill down, condense it. So it's just a couple of details to bring something alive, and not too much to overwhelm or bore the reader. De todas formas, tengo mucho cuidado a la hora de hacer descripciones, porque yo misma me aburro cuando leo descripciones muy largas. Entonces intento condensarlo, intento hablar simplemente de un par de detalles para hacer vívido la descripción y no aburrir al lector. You know, when Vermeer painted, they think he used a camera obscura, which has the quality of taking the colors and the light and making them really condensed and bright and distilled. And I think that I
was attracted to his paintings because of that, and I wanted to write about his paintings, and particularly that painting, because of the way he used light and color, and how you only need a few details to bring something to life. Tiene que ver con la forma en la que pintaba Vermeer, que se dice que usaba la cámara oscura. Con la cámara oscura lo que ocurre es que los colores se condensan y se hacen más brillantes. Entonces, yo quería escribir sobre eso y de esa manera, usando unos pocos detalles para dar vida a algo. ¿Y por qué has escogido estos? I like to take real people and weave them into the book because it makes it feel like the characters I invent are really living real history. If I wrote a novel about a real person, I'm constrained by their biography, by what they did and didn't do. And it's actually much easier to invent a character and then have them interact with real people like Casanova, Luisa Casati. Josephine Bonaparte makes an appearance in this book, and above all, a bead maker named the one woman we know who worked in glass named Maria Barovier. But any of those characters, or those real people, would have made the book very different. And because I invented Ursula and had her interact, I could be much freer. Escribir sobre gente real e incluir gente real en la novela hace que los personajes ficticios parezcan más reales. Entonces, como dicen, pues, hay varios personajes reales en la novela, por ejemplo, María Barovier, que fue una mujer, la única mujer de la que se tiene constancia que trabajara el vídeo, que hace que al interactuar con los personajes ficticios pues parezcan más reales. Por otro lado, también los personajes reales tienen unas restricciones a la hora de escribir, porque te tienes que restringir, o sea, te tienes que ceñir a lo que se sabe de ellos, a lo que vivieron. Pero con los personajes ficticios pues tienes otra libertad. Sin embargo, al interactuar pues parece más real. Bueno, en esta novela hay un gran problema para contarla, porque el origen de todo lo que sucede y toda mi idea básica está en el final de la novela. Entonces, claro, no puedo contar por respecto al final, vemos la novela. Claro, no puedo decir muchos más datos, pero sí que tiene mucha importancia que este personaje en concreto, Sara, fuera kurda, hija de una kurda. Desde el principio yo necesitaba... es que reverbera un poco, ¿no? Reverbera un poquito. No parece, pero se oye bien. ¿Se oye bien? Vale. Yo desde el principio pensaba que tenía la necesidad de tener un personaje que hiciese magia, que pudiese robar utilizando técnicas de ilusionismo, que es lo que hace Sara, que de pronto la encontramos y eso no está a avanzar nada, porque es la primera página del libro, o sea que aunque os cuente esto no os desvelo demasiado. Vamos a encontrar una mujer, 35-36 años, joven, bien vestida, con los zapatos de tacón, entrando en una de las salas del Museo de Orsay de París, impresionistas, y se acerca a un cuadro a las 12 de la mañana, lleno de público, la sala, y entonces ella se enfrenta a uno que es un Manet, que es el cuadro, el retrato de Berthe Morisot, de un tamaño no muy grande, y dice, bueno, dentro de 15 o 20 minutos lo voy a robar delante de todo el mundo. Ese misterio, esa fórmula de cómo lo va a hacer, si es que lo llega a hacer, como lo dijo ahí, pues me servía para un fin que entenderéis los que os animéis a leer la novela, porque hay otro personaje que va a necesitar esa habilidad suya. El tema de que sea una hija de un judío y de una musulmana tiene muchas consecuencias, entre otras cosas su matrimonio, que realmente en Israel, ella de hecho no es judía porque su madre no es judía, su padre sí que es judío pero su madre no, entonces ella no es lógicamente considerada judía según las leyes judías.
Pero además su matrimonio es un matrimonio prohibido en Israel, porque aunque nos pueda parecer todavía un poco curioso, los matrimonios se celebran con el rabino en Israel, no hay un matrimonio civil. Y por tanto el rabino no admite un matrimonio interreligiones. Y eso significa que al final tienes que, si te quieres casar con otra persona... A ver, Jalid es un emir de un emirato árabe que yo me he inventado. La verdad es que podía haber utilizado un emir real, que tengo noticias de él y bueno, sé muchas cosas de él, de un emirato que es el más pobre de todos los emiratos, pero que es por pobre que sea, vamos, puede bañarse en petróleo toda su generación y otras cuantas más, ¿no? Pero bueno, pues lo cierto es que a mí la persona que me interesaba, en este caso Jalid, lo voy a definir un poco, es un hombre que tiene dos grandes pasiones en su vida. Una es, aparte de que está forrado de dinero, pero su pasión es una figura histórica, que es Saladino, que ahora hablaremos de él, y los segundos son los caballos en general. Esto es bastante habitual en el mundo árabe, la pasión por por el caballo, porque si uno empieza a escarbar en la historia del Islam incluso, la presencia del caballo siempre ha sido importantísima, porque el profeta Mahoma entendió en un momento determinado que aunque él era mercader, iba con camellos o con dromedarios, cuando siente la misión de que tiene que universalizar la fe islámica, entiende que con camellos no puede llegar a ningún lado. Y entonces introduce el caballo. Y los caballos son, para los musulmanes, en general, para todo el entorno árabe, un animal sagrado. Es un animal que tiene, digamos, como que el profeta le dio una categoría superior a cualquier otro animal, incluso se le podía nombrar. En el Islam no solamente se puede nombrar a la espada, ponerle nombre a una espada, al caballo y a un halcón, pero lo demás no puede tener nombre, los animales, ¿no? Sin embargo, el caballo sí. Bueno, en esa pasión que tiene Jalid sobre los caballos, lo que se está dedicando a hacer, y por esto no solo lo pongo encima de la mesa, es un gran coleccionista, y lo que le gusta es tener restos de caballos históricos, de esos grandes caballos que fueron casi tan importantes como sus jinetes. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, Bucéfalo, el caballo de Alejandro Magno, Palomo, el caballo de Simón Bolívar, el caballo de Napoleón, en fin, tiene caballos, restos de caballos que va, digamos, atesorando como si fuese un museo. Pero le falta uno que quiere tener, que es el caballo de Saladino. Y ahí es donde empiezan a pasar cosas. Pero pues, gracias, porque es su anécdota. Yo realmente sí que es verdad que yo quería tener un caballo y que hubiese alguien que intentase recuperar sus restos en una expedición arqueológica. Bucéfalo podía haber sido uno de ellos, porque además se da la circunstancia que los restos de Bucéfalo han aparecido hace muy poco tiempo, pero muy poco, no ahora más de 5, 6 o 7 años. Por tanto, podía utilizar ese argumento porque encima los arqueólogos son españoles. Lo encontraron en donde se supone que estaba la Alejandría Bucéfala, que es la ciudad que Alejandro Magno funda para recoger los restos de su caballo preferido, ¿no? Bueno, estaba ahí, barajé un poco esa posibilidad. Barajé otra también, que era Babieca, el caballo del Cid. Y ese era mucho más lógico porque además podía introducir un escenario español, protagonistas españoles. Pero ¿qué me ocurrió? Se supone que Babieca está enterrado en los jardines de un monasterio en Burgos, que es el monasterio de San Pedro de Cardeña. ¿Qué ocurre? Que hay una placa enorme de piedra donde pone, antes de entrar en el monasterio a la izquierda, una esplanada bastante grande de hierba, aquí yace el caballo del Cid y no sé qué, y están los restos de los... Y eso está ahí, supuestamente. ¿Qué ocurre? Que cuando empecé a buscar información y empecé a tirar de historiadores de Burgos, pues me dijeron que en el año 1945 el duque de Alba, no me dijeron muy bien por qué motivo, programó una excavación arqueológica para encontrar los huesos de Babieca. Y escapó todo, o sea, se levantó el jardín entero en busca de huesos de caballo y ahí no apareció absolutamente nada. Con lo cual,
mi gozo en un pozo. Yo que tenía ganas de poner un caballo español y toda una historia de españoles, se acabó. No me parece muy correcto inventármelo todo, es decir, que ahí estaban allí cuando realmente no están. ¿Vale? Descarte. Lo de Saladino tiene muchísima lógica en esta novela porque, como decía, el personaje Saladino para mí es un personaje histórico que me fascinó desde hace mucho tiempo y del que yo creo que empezaremos, cuando quieras tú, a hablar un poco, porque además es, digamos, el contenido más histórico de la novela tiene que ver con la vida y con la historia y el legado de Saladino. Sí, a ver, Saladino, bueno, a mí me apasionan las cruzadas, es una parte de la historia que, bueno, desde hace mucho tiempo, de hecho mi primera novela arranca con la primera cruzada. Y las cruzadas me han gustado siempre. Es contar que las cruzadas fueron 8 cruzadas, en realidad no estamos hablando solamente de 1, 2 o 3. El Saladino aparece entre la segunda y la tercera cruzada, pero fueron 8. Y de esas 8 cruzadas, cuando uno hace un poco balance, pues te das cuenta que solamente 3 de las 8 fueron ganadas por el bando cristiano, por el nuestro. 4 lo ganaron los musulmanes y una se quedó como ni tú ni yo. Pero claro, desde nuestro legado documental, histórico, las cruzadas siempre han sido vistas, pues eso, por los cruzados, los que iban allí a intentar recuperar Jerusalén para el bando cristiano, lo que por eso arrancó, ¿no? la primera cruzada. ¿Y quién era Saladino? Saladino, ya digo, aparece entre la segunda y la tercera. Realmente Saladino es el que provoca la tercera cruzada. Es una cruzada insólita, es una cruzada que por primera vez de las 3 que se habían pasado, como la tercera, es la única en la que acuden los reyes. Anteriormente iban señores nobles, caballeros, sin nobleza europea, que se apuntaba junto con órdenes militares a intentar recuperar Jerusalén como una gran gesta épica. Pero en esta no, en esta va Ricardo Corazón de León, Felipe II de Francia, y el emperador alemán, que en este caso además encima muere antes de llegar a Jerusalén. Los 3 grandes reyes van a conquistar y a pelearse contra Saladino, que había reconquistado Jerusalén. Entonces Saladino es un personaje que tiene muchísimas facetas muy desconocidas. Yo creo que, bueno, si alguno tiene el recuerdo de la película del Reino de los Cielos, de Ridley Scott, sí que ahí aparece un Saladino un poquito diferente, porque no estamos viendo, no es la imagen que igual podemos tener de un yihadista, de un fanático religioso, de un asesino o de una persona sin principios, sino que en Saladino se dan un montón de circunstancias. Fue un hombre que nació en lo que sería el Kurdistán, o sea, era kurdo, él era kurdo, el gran kurdo dentro de los kurdos, ese gran hombre que no sé, que todo el pueblo kurdo lo tienen encumbrado, ¿no? Porque fue el líder de todos los líderes. Era un sunita, pero consigue sin querer, porque él no quiere ser ni guerrero, ni gobernador, ni quiere ser nada. Él realmente lo que quería ser de pequeño, bueno, cuando empieza a estudiar sobre todo el Corán y los libros del Corán y los hadices del profeta, él lo que quiere ser es religioso. Pero las circunstancias y la familia en la que está le llevan a ayudar a su tío que está de gobernador en el Cairo, y la circunstancia termina en que al final acaba siendo el nombrado sultán del Cairo. Y poco después es nombrado sultán de Siria, de Damasco, y empieza a coger poder. Fue un gran unificador de todas las tendencias que había en ese momento, y yo creo que es el único que ha conseguido en el Islam unificar a todo el Islam para un solo fin, que era conseguir Jerusalén. Perdonad que me alargue un poco en esta pregunta porque es el meollo central de la novela. Y quería hacer 4 comentarios más de Saladino, que Saladino, si nos preguntamos qué era, pues era un hombre que le gustaba la poesía, un gran amante de la poesía, un amante de los caballos, como no os podéis hacer una idea. Se decía de él que sabía tanto de genealogía de caballos, sobre todo de las genealogías de los caballos árabes, como del propio Corán y de toda la literatura islámica. Pero también era un padre de familia, era un amante también de su
sea, de lo que es del poder del Islam. Y ese personaje es el que yo he querido un poco trasladar a través de unos 14 o 15 capítulos que van salpicando la novela para conocer todas esas facetas, a todo ese Saladino que no es solamente el que entra a Jerusalén. De hecho, es verdad que en esto quiero un poco hacer la aclaración porque Saladino, cuando entra en Jerusalén, digamos como sus generales, le animan a hacer lo mismo que habían hecho los cristianos, que hicimos los cristianos cuando entramos en la primera cruzada, que fue arrasar y cargarnos a todos los que estaban dentro, ¿no? A él le proponen lo mismo en venganza y se lo piensa, pero luego termina decidiendo que no quiere matar a nadie. De hecho, hay una conversación que tiene con su madre, que esto es verídico, porque esa conversación se la traslada a su secretario personal, a otro de los asesores más importantes que tuvo Saladino, que fue nada menos que Maimónides, el sabio Maimónides. Convivió con él mucho tiempo en Egipto, él vivía en el Cairo, y hay una escena en la que está con su madre. Saladino adoraba también a su madre, y su madre la coge en su regazo, le acaricia la barba, le acaricia el pelo, y él le dice a ella que antes de entrar en Jerusalén, le dice: madre, no estoy tan seguro que Alá nos esté pidiendo que matemos y que produzcamos tanto dolor y tanta sangre y tanto sufrimiento a los demás. No sé si esa es la voluntad de Alá. Y la madre le pone las pilas, y la madre le dice que déjate de bobadas, tú eres el brazo armado de Alá y por tanto tienes que recuperar Jerusalén para nosotros y tienes que actuar en consecuencia. Es decir, si tienes que matar, mata. Luego él no lo hace. Tiene más detalles que aparecen en la novela, que no es demasiado importante para la trama, pero por eso también lo cuento, porque fue considerado por sus propios enemigos, y ahí hablo de Ricardo Corazón de León, fue considerado un gran caballero desde el punto de vista de la caballería medieval, pero que estamos hablando de caballeros medievales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque incluso cuando se están enfrentando con él, Saladino se entera en un momento determinado que ha sido herido Ricardo Corazón de León con un dardo, con una flecha en un costado, que tiene unas fiebres altísimas, y cuando sabe que esto es así, están, imaginaros, casi en el frente de batalla, unos en unas tiendas, otros en otras. Manda a sus médicos y sus físicos a que le curen, pide también que vayan a Jerusalén para recoger de un nevero hielo, para bajarle la fiebre, y como se entera también que le han matado a su caballo, muere durante la contienda, le regala también un caballo de los mejores que tiene de su caballería propia, ¿no? Por tanto, ese es un poco el perfil también de este personaje, o sea, que tiene todo, es guerrero, cuando tiene que matar, mata, pero es filósofo, es un gran creyente, y todas estas facetas son las que me parecía un poco